¿Qué tal están? Tutorial de Comte. Augusto Comte fue un filósofo francés que nació en 1798 y falleció en 1857. Su vida abarca, por tanto, finales del siglo XVIII y más o menos algo más de la primera mitad del siglo XIX. Nació en Montpellier en el seno de una familia católica y monárquica y durante sus años de estudio en el Liceo de Montpellier se declara librepensador y republicano. Pasa a París a estudiar en la Escuela Politécnica y poco después se convierte en discípulo y secretario de Saint-Simon, a quien está ligado entre 1817 y 1824. En estos años es cuando concibe la idea central de su pensamiento, la regeneración universal a través del conocimiento. Así, en el año 1822 escribe un plan de trabajos científicos para reorganizar la sociedad. Este primer periodo debió de ser muy fecundo para Comte, que tomó muchas ideas de Saint-Simon, incluso el término filosofía positiva, pero también las divergencias con su maestro se hicieron cada vez mayores. A partir de la separación de Saint-Simon puede hablarse de dos etapas de la filosofía kantiana. Está primero el periodo de 1826 a 1845, en el que da lecciones particulares de filosofía positiva, y luego está la etapa de 1846 a 1857, en la que realmente publica también varias obras, publica el Sistema de Filosofía Positiva o Tratado de Sociología, que instituye la religión de la humanidad, y además hay que decir que entre las aportaciones de Comte pues está el dar el nombre a una de las ramas de las ciencias humanas, que es la sociología. Para Comte, la filosofía posee una clara intención de reforma social, que tiene como contexto las consecuencias de la Revolución Francesa. En ese sentido, la idea de Comte es que la reforma no puede realizarse con éxito si antes no le precede una reforma teórica. Comte, por tanto, opone el orden a la revolución y en ello se asemeja a los filósofos de la Restauración, de Mestre, de Bonal, pero se separa de ellos y del mismo Saint-Simon al buscar el orden en el progreso y no la vuelta al pasado. En este último aspecto se puede decir que se muestra deudor de los filósofos ilustrados, especialmente de Condorcet. En cuanto a la historia, se muestra pues idealista en el sentido de que para él son las ideas las que determinan el orden social. Así, por ejemplo, en su obra El curso de la filosofía positiva, afirma que las ideas gobiernan y cambian el mundo, por lo cual le parece evidente que la gran crisis política y moral de las sociedades actuales reside en último término en la anarquía intelectual. Por tanto, para Comte, el desorden revolucionario del siglo XIX solo podría conducir al orden y progreso mediante un nuevo sistema de ideas, ya que el sistema del momento le parecía inadecuado y anticuado. El nuevo sistema solo podría ser la filosofía positiva. Podemos decir que lo positivo para Comte es la ciencia. El conocimiento positivo por excelencia es la ciencia. En cuanto a la ley de los tres estados, Comte considera que es su descubrimiento fundamental y que hace remontar al año 1822 y no hace sino explicitar esta idea. Pero hay que señalar que Comte no es totalmente original al formular esta ley, diríamos, de desarrollo de la historia, porque aparece ya en Saint-Simon y en Turgot en términos bastante semejantes. Podemos decir que para él hay tres estados en el desarrollo de la historia humana. Por una parte está el estado teológico, de los conocimientos, que se caracteriza por la búsqueda de las causas últimas y la esencia íntima de las cosas, que llevaría a un conocimiento supuestamente absoluto, y la respuesta se encuentra en la existencia de seres sobrenaturales, fuerzas impersonales, dioses múltiples o finalmente un solo dios. Habría tres etapas en el estado teológico que serían el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. Además está el estado metafísico, que es solo una modificación del anterior. Los seres sobrenaturales se convierten en entidades abstractas que están presentes en las cosas, que Comte considera en todo semejantes a la virtud dormitiva del opio de la que se burla Molière. Y por último está el estado positivo, el estado científico, que supone la renuncia al saber absoluto y la búsqueda exclusiva de las leyes que explicitan los hechos. Es la búsqueda del conocimiento científico, en realidad es el conocimiento de la ciencia. Comte considera cada uno de los tres estados como necesario e inevitable para la humanidad y también para cada individuo particular, ya que tuvo que pasar por una etapa preparatoria, la cual se modifica en una segunda etapa. Esta última sirve únicamente para disolver la primera y dar paso a la definitiva. El conjunto del proceso podemos decir que recuerda lejanamente la dialéctica hegeliana. Pero no hay que dejarse tampoco engañar en este sentido,
ya que el estado metafísico no es una verdadera negación del teológico, sino una simple modificación, y el proceso es simplemente lineal, a base de sustituciones, sin existir una verdadera síntesis circular. Por otra parte, podemos decir que la filosofía de la historia de Comte es idealista en cuanto que presupone que las ideas conducen la historia, racionalista e ilustrada también en cuanto que admite un progreso lineal de la humanidad con una meta que es el triunfo de la racionalidad positivista o de la racionalidad científica, podríamos decir, en cuanto que esa racionalidad es la racionalidad, insisto, positiva o científica y conservadora, en cuanto que se basa en la idea de orden. En cuanto a la ciencia, él considera que la aparición del estado positivo de los conocimientos supone, según Comte, la madurez intelectual y social de la humanidad. El saber positivo, en definitiva, determinará el progreso efectivo, la desaparición de los desórdenes y la unidad de todos los hombres. También Comte pues se propone una unificación o propone una unificación de todas las ciencias, presentándolas como ramas de un tronco común en lugar de continuar concibiéndolas como cuerpos aislados. Tal unificación se realiza, según él, mediante la filosofía positiva, la cual en realidad consiste simplemente en el estudio de las generalidades de las diferentes ciencias, entendidas o concebidas como sometidas a un método único y como formando las diversas partes de un plan general de investigaciones. De este modo, ciencia y filosofía coinciden. La ciencia se convierte en filosofía y esta no es sino la unificación de las ciencias. En cuanto a la sociedad, este ideal de unidad alienta en toda la obra de Comte y permite establecer un cierto lazo de continuidad entre la primera y la segunda etapa de su pensamiento. Efectivamente, en el sistema de política positiva, la filosofía positiva se transforma en religión positiva, y es porque para Comte la religión no es sino el estado de completa unidad. Esta religión positiva kantiana se explicita o se expresa en el gran ser de la humanidad, concebida no como un concepto biológico, sino histórico, el conjunto de los seres pasados, futuros y presentes que concurren libremente a perfeccionar el orden universal. Y a este gran ser hay que considerar también unidos los animales y los seres inorgánicos. La unidad que establece esta religión, la religión de la humanidad, es la unidad del amor. Es una moral altruista la que él propone, en la que el amor constituye el único principio universal de una síntesis completa. Lo cual da a entender que en esta última etapa de su pensamiento Comte ya no consideraba suficiente la unificación por el conocimiento. En relación con la unificación de la humanidad en el gran ser, expresa un ideal conservador y progresista al mismo tiempo, porque escribe el propio Comte: trabajamos para nuestros descendientes, pero bajo el influjo de los antepasados. El individuo queda sometido a la colectividad y solo gracias a ella consigue perpetuarse. En definitiva, esta exaltación de la tradición se convierte en sociolatría y en sociocracia, podríamos decir. El poder de la sociedad, sociocracia, y sociolatría pues sería la influencia de la sociedad también, de alguna manera. Por otra parte, pues también diríamos que las ideas de Comte tuvieron una repercusión no solamente en el presente, sino en el futuro. En ese sentido, pues por ejemplo, cuando sucedió la proclamación de la República de Brasil, se puso el lema Orden y Progreso, que pasó a la bandera brasileña y que está tomado de Comte. Y en México el positivismo fue adoptado como filosofía oficiosa por la dictadura de Porfirio Díaz, por ejemplo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Espero que haya sido de utilidad este vídeo para todos. Hasta siempre.